Buenos días. Hoy me gustaría abarcar el tema de los prejuicios lingüísticos acerca de la lengua asturiana a base de ejemplos que había encontrado en Twitter. El asturiano o asturleonés es una lengua de origen romance que se habla en Asturias, parte de Castilla y León y Miranda de Duero en Portugal, donde goza de estatus de lengua oficial. Sus orígenes se remontan a la época visigoda. Fue también lengua del Reino de Asturias y después del Reino de León, donde se empezó a escribir. Aparece en documentos oficiales tales como el Fuero de Avilés y el Fuero de Juzgo. Sin embargo, la unión política con Castilla en el siglo XIII provocó su deterioro, minorización y en consecuencia minoración, ya que el castellano había sido impuesto como lengua oficial y de prestigio. A partir del siglo XIX se observan movimientos de reivindicación del asturiano, que han cobrado fuerza en los últimos 40 años cuando se le estandarizó y empezó a implementar públicamente en las escuelas y topografía. Aún así, el asturiano sigue siendo una lengua minorizada, por lo que sufre prejuicios. ¿Qué son los prejuicios lingüísticos? Los prejuicios son los juicios irracionales sobre una lengua a sus hablantes mediante la focalización de una idea en un grupo hablante en particular. Frecuentemente, la gente no es consciente de que está divulgando prejuicios. Sus tipos principales son, en primer lugar, la ridiculización de la norma y de la lengua. Se usan palabras como invento, engendro de laboratorio, lengua de pastores. En segundo lugar, la exageración de las diferencias internas, en concreto, el número de dialectos que se habla en una lengua particular. En tercer lugar, la inutilidad de la lengua y, en este caso, la gente que usa los prejuicios dice que la lengua no sirve nada porque no la habla mucha gente y que es incomparable con las lenguas grandes mundiales como el español o como el inglés y por eso es francamente peor. En siguiente lugar, la sencillez. Es decir, bueno, no sirve para nada porque no se puede hablar de cosas importantes y complicadas porque le falta vocabulario, dado que no está tan desarrollada como la lengua dominante. En otro lugar, el beneficio económico y político, y aquí me refiero a que la gente suele decir que alguien se beneficia de imponer una lengua oficial, ya será por dinero o por influencia política. Por ejemplo, que un partido político está tratando de ganar apoyo con imponer una lengua minorizada a la mayoría. Y en último lugar, lo que ya había mencionado hace un momento, que se impone la lengua y se acusa a los gobiernos y organismos sociales de una imposición de lengua que nadie quiere y a continuación que eso divide la nación. ¿Y por qué Twitter? Twitter es un medio de comunicación donde cada uno puede expresar su opinión acerca de un tema y permite interactuar a la gente y discutir. Por eso la consideré una fuente abundante de ejemplos de prejuicios lingüísticos divulgados tanto por gente normal como por entidades políticas. A continuación explicaré algunos de los prejuicios acerca del asturiano que se encuentran en Twitter. En el primer ejemplo tenemos los dos prejuicios a la vez. Como primero, una comparación del asturiano con el español, que supuestamente no tiene tantas variedades que el asturiano, es decir, se exagera su diversidad. En segundo lugar, lo llama dialecto de pastores de cabras del norte, por lo que trata de ridiculizarlo. En el segundo ejemplo, un político de uno de los partidos de derechas españoles adscribe el uso del asturiano como manifestación de la corrección política de la izquierda radical asturiana, que sugiere una posición artificial del uso de la lengua por una entidad política. En el ejemplo de la izquierda vemos frases y palabras clave de los prejuicios. Un invento, el bable no es una lengua, y encima los que piensan de otra manera carecen de educación. En cambio, en la derecha podemos presenciar otra acusación política a la izquierda de apoyar a los protoseparatistas cántabros. Francamente, se presenta la promoción de dialectos como una forma ridícula de promover nacionalismos falsos y dividir a los españoles y España. Lengua artificial. Nadie la habla. Se la impone para destruir un dialecto por unas monedas. En resumen, el beneficio económico de algunas personas determina la imposición de algo que ni existe. Lo mismo podemos verlo en el otro tuit, que nos aporta la expresión de dialecto de laboratorio del que se aprovecha una secta en fin corrupto.
Como último, un ejemplo de opinión radical que maneja los conceptos de las lenguas, como el asturleonés y el aragonés, como dialectos de español de mucha variación, que dado a su uso limitado no se puede considerar lenguas. Además, el otorgamiento del estatus de la lengua a estas, como él lo llama hablas, se deben a la idiotización del país por la izquierda, es decir, exagera las diferencias internas, ridiculiza las lenguas tachando a los partidarios de su promoción de idiotas y señala un responsable político por esta situación.